Hoy les voy a presentar sobre degeneraciones retinianas periféricas. Para empezar, pues tenemos que saber que este es un grupo heterogéneo de trastornos que implican la degeneración de la retina periférica, ¿sí? Tiene un predominio de fotorreceptores de bastón en la periferia, ¿verdad? Empezamos con la retinitis pigmentosa y sus trastornos relacionados. Para- bueno, entonces las retinopatías pigmentarias hereditarias describen un grupo de trastornos caracterizados por disfunción progresiva de los fotorreceptores y eventualmente su muerte, ¿sí? Al inicio, pues esto puede estar desde la infancia hasta la edad adulta tardía y se empieza siempre con una pérdida de campo regional, ¿sí? Y incluso puede pasar desapercibida por el paciente hasta llegar a una pérdida severa de la visión. Y esta pérdida severa puede ser visión periférica o incluso visión central. El deterioro de la agudeza visual ocurre a cualquier edad, pero es más frecuente en estadios avanzados de la enfermedad. Se puede dividir en dos tipos. Está la retinopatía aislada, que sería la típica, y una sindrómica, que son pues asociados a presentaciones sistémicas. Empezando con sus características clínicas, tenemos primero la nictalopía, que es una ceguera nocturna, y esto pues es el primer síntoma de una retinitis pigmentaria, ¿sí? Se presenta con un estrechamiento de su campo visual en condiciones de poca luz. Debido a la alteración de la adaptación a la oscuridad, pues estos pacientes notan una recuperación lenta de la visión después de pasar de un entorno bien iluminado a uno mal iluminado, ¿verdad? Por ejemplo, entrar al cine o salir de un lugar a afuera donde hay luz extraviante, ¿verdad? Se presentan con dificultades con las tareas nocturnas o también se vuelven propensos a accidentes. El inicio de los síntomas se da entre el primero o segundo década de la vida y antes en la enfermedad autosómica recesiva o ligada a la cromosoma X frente a la enfermedad autosómica dominante. También tenemos la pérdida del campo visual. Esta es una pérdida progresiva de la visión periférica y ese es el segundo síntoma característico de una retinitis pigmentaria. Los defectos pueden ser evidentes, ¿verdad? Bajo condiciones de prueba escotópicas y también bajo condiciones fotópicas. Como la retina inferior a menudo se afecta primero, entonces los déficits del campo visual superior se encuentran con frecuencia en las pruebas iniciales. Los déficits del campo visual se fusionan en un escotoma anular que por lo general se extenderá primero en la periferia y luego en el centro conforme su progreso en la enfermedad. Una hipótesis de estas etapas de progresión de esta enfermedad, la retinitis, es primero una predisposición de la retinitis pigmentaria, incluida a la amplia variedad de causas genéticas. Y segunda es la degeneración retiniana real, que sigue una línea de tiempo fisiológicamente determinado eh, en todos los tipos de retinitis pigmentaria, ¿verdad? Es importante señalar que tanto que ni la nictalopía ni la pérdida progresiva de campo visual son patoneumónicos de una retinitis pigmentaria, ya que ambos se pueden observar en otras enfermedades oculares, ya sean enfermedades hereditarias o enfermedades adquiridas, ¿sí? Incluso los trastornos que pueden ser reversibles con el tratamiento. Por ejemplo, deficiencia de vitamina A o vitamina E o enfermedad de Repsum. Clínicamente también tenemos la pérdida de visión central. Aquí, generalmente la agudeza visual en pacientes con RP se conserva hasta el final de la enfermedad, ¿sí? Pero puede afectarse antes. Esto incluso cuando los campos periféricos aún están intactos. Hay que investigar la pérdida temprana
investigar la pérdida temprana de la agudeza en RP, ¿sí? Ya que algunos casos sí son reversibles. La disminución puede ser secundaria a la formación de cataratas, que se manifiesta antes en estos pacientes, siendo las opacidades cristalino subcapsular posterior el tipo más común. Eso se presenta en el 51% de estos pacientes. Adicionalmente, se puede asociar con edema macular cistoide, formación de la membrana epiretiniana, atrofia de los conos foveales. Los factores genéticos que causan RP pueden predisponer a la atrofia macular temprana, ¿sí? Y en la presencia de cualquier lesión macular pigmentaria o atrofia, con esto se ha asociado una mayor tasa de pérdida de agudeza visual. Clínicamente, apariencia del fondo de ojo, pues tenemos que saber que los hallazgos que se encuentran en el fondo de ojo varían a lo largo de la progresión de esta enfermedad. En lo que hablamos de cambios tempranos, pues se presenta con una atenuación vascular, moteado del EPR en la retina periférica media, ¿sí? Conforme progresa la enfermedad, pues ya hay una atrofia de la retina externa, esto se hace más evidente, y la migración intrarretiniana de las células EPR hiperpigmentadas alrededor de los vasos de la retina interna. Sí, estos se conocen clásicamente como espículas óseas, que son los que se miran aquí en la fotografía que la flecha se está señalando. También la gliosis retiniana interna y la atenuación vascular dan como resultado una palidez serosa de los nervios ópticos, ¿sí? Las drusas que involucran el disco óptico o las regiones papilares, y también hay una pérdida de pigmento y muerte de las células del EPR, lo cual lleva a una visualización de las estructuras coroideas subyacentes. En la etapa ya más avanzada, en la etapa tardía de esta enfermedad, pues se nota que la atrofia es severa, la pigmentación intrarretiniana puede ser difusa, los vasos sanguíneos pueden aparecer grises y filiformes y la palidez del nervio óptico es común. Y se pone de ejemplo aquí esta fotografía, ¿verdad? Las flechas nos señalan los que son las espículas óseas, se nota la palidez del nervio óptico, y los hallazgos encontraron una retinitis pigmentaria. Entre las pruebas fisiológicas, ¿verdad? Es importante evaluar la distribución y la tasa de pérdida del campo visual en estos pacientes, ¿verdad? Ya que esto nos ayuda con el diagnóstico y el manejo del RP. Entonces, la perimetría, ¿verdad? Está dentro de las pruebas tempranas y se encuentra con pequeños escotomas relativos entre el 20 a 50 grados desde la fijación central. También estas áreas periféricas mediadas de sensibilidad retiniana disminuida se agrandarán y se fusionarán en un escotoma de anillo que va a progresar hacia afuera y luego hacia adentro. Sí, esto resulta de una visión de túnel estrechamente restringida. También, si la mácula puede comprometerse en cualquier etapa, ¿sí? La visión central útil puede persistir durante décadas después de que se ha perdido la visión periférica. Luego tenemos lo que es la adaptación oscura, ¿sí? Y esto se realiza a través de Goldman-Weeks, que es una prueba muy útil para evaluar especialmente la nictalopía, ¿no? Entonces aquí se presenta, bueno, en el examen una curva de adaptación normal que incluye dos mesetas. El primero que se da a los 5 minutos y refiere a la adaptación rápida del sistema de conos, y el segundo que se da a los 20-30 minutos y refleja el sistema de bastones. En el electroretinografía, o usando un electroretinograma, ya en etapas tempranas de la enfermedad, pues ya se presentan con anormalidades. Como los fotorreceptores están principalmente involucrados, las ondas A y B se reducen, ¿sí? Las ondas B se prolongan en el tiempo y disminuyen en amplitud, y tanto las señales de bastón como los de cono muestran una marcada reducción. En el RP típico, la pérdida de la respuesta escotópica predomina en la enfermedad temprana.
En las modalidades de imagen tenemos varias pruebas también. Primero está la angiografía con fluoresceína. Si estos muestran una hiperfluorescencia en las áreas de atrofia del RP y pueden demostrar incluso una edema macular coroidea sin fugas. Y pues igual son muy útiles en dilemas diagnósticos, nos ayudan a identificar complicaciones vasculares e inflamatorias en pacientes con RP. También tenemos la autofluorescencia del fondo de ojo, FAF, y este es útil en el reconocimiento de patrones para pacientes con sospecha de RP y se puede ayudar a evaluar la simetría entre los ojos y diferenciar RP de los trastornos de la retina con patrones característicos, ¿sí? El pigmento de la espécula ósea y las áreas perforadas de la atrofia del epitelio pigmentario retiniano aparecen como hipoautofluorescentes. En la mayoría de los pacientes con RP se observan anillos perifocales bilaterales y simétricos, ¿sí?, de aumento de la autofluorescencia, ¿sí? Estos anillos delimitan una zona de transición entre el funcionamiento de la retina central y donde se encuentra la degeneración periférica. Y pues en base de esto también se ha logrado demostrar que hay una correlación estrecha con el electroretinograma multifocal y las pruebas de campo visual. Este estudio FAF de campo amplio nos da vistas de 200 grados de toda la periférica, ¿verdad? Entonces, esto documenta y rastrea la atrofia retinaria en la periférica media y en la periférica lejana. También tenemos lo que es el OCT, ¿sí? Esto se ha convertido en una de las modalidades de imágenes más informativas sobre el RP. Esto dado por su alta resolución y su técnica no invasiva. Entonces, la zona de transición prominente que se ve en el OCT sigue una progresión ordenada desde el adelgazamiento de la capa del segmento externo hasta el adelgazamiento de la capa nuclear externa, hasta tener la pérdida completa de la unión del segmento interno externo y la atrofia de la retina externa cuando se pasa de una retina sana a una gravemente afectada. Entre los OCTs maculares, pues serán normales cuando la degeneración se limita solo a la periférica, ¿sí? Los espéculos óseos aparecen como pequeñas lesiones hiperreflectantes que migran hacia la retina. La oftalmoscopía láser de escaneo de óptica adaptativa. Estos son imágenes de alta resolución de las estructuras de los fotorreceptores y se ha demostrado una disminución de la densidad del cono en pacientes con RP, incluso antes de que los cambios en la OCT o los defectos de la función visual sean evidentes, ¿verdad? Los datos de densidad, espaciamiento de conos obtenidos de imagen, se han utilizado para rastrear la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo y pueden ser una medida útil en los ensayos de terapia. Hablando un poco de las variaciones en la distribución y apariencia del fondo de ojo de la retinitis pigmentosa. Entonces aquí vamos a mencionar brevemente las diferentes patologías que se pueden manifestar. Primero tenemos lo que es el retinosis pigmentaria sector, ¿sí? Y este es caracterizado por cambios pigmentarios y defectos de campo visual limitados a solo uno o dos cuadrantes, ¿sí? Las respuestas del electroretinograma están menos atenuados y los síntomas pueden ser mínimos. Incluso la mácula no está involucrada. Es una enfermedad autosómica dominante y puede no representar una entidad genética, sino una RP típica temprana, ¿verdad? O menos grave que simplemente no ha progresado a una enfermedad difusa. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un RP sectorial o segmental, según ponen aquí en la foto, y pues se nota de que está limitado al cuadrante temporal inferior, ¿sí? La mácula no está involucrada y se notan las espéculas óseas.
Segundo, tenemos una retinosis pigmentaria paracentral, ¿sí? Esta variación en la que la pérdida del campo visual se produce entre 5 y 15 grados desde la fijación, en lugar de 20-50 que normalmente se encuentra en una RP típica. Los pacientes pueden tener una mayor discapacidad en etapas más tempranas, dado su proximidad del campo deprimido a la visión central. Por lo general, la tasa general de agudeza visual y pérdida de campo suele ser más lenta en este subgrupo de enfermedades. Y ellos sí tienden a mantener visión más periférica que a comparación de la progresión típica, ¿verdad? Que se pierde primero periférica y se conserva central. Y también tenemos una retinosis pigmentaria concéntrica y este tiene un patrón menos grave que comienza en la retina periférica lejana y progresa hacia el centro a un ritmo muy lento. Este subtipo sí respeta la mácula, ¿sí? Por lo cual deja a los pacientes con una buena agudeza visual y una sensibilidad fotorreceptora casi normal. Y tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Que todo se encuentra y se va a ir hacia dentro concéntricamente. También tenemos una RP unilateral, ¿sí? La literatura menciona que un RP unilateral verdadero es extremadamente raro. Por lo general, se tiende a presentar primero un ojo y luego se presenta en el otro, ¿verdad? Entonces, encontrar uno que es unilateral verdadero, pues es de documentar. Entonces, aquí, eh, por lo general, ¿verdad? Los otros miembros, como es algo, una enfermedad genética, tienen afectados RP, o sea, están afectados bilateralmente, ¿sí? Lo que sugiere una distribución unilateral puede deberse a la interacción de otros factores genéticos o ambientales en el paciente afectado. Y siempre deben excluir causas no hereditarias de retinopatías como traumatismos, oclusión vascular y una neuroretinitis subaguda unilateral difusa. También tenemos una RP ligado al X. Entonces aquí los hombres que presentan, ¿verdad? Cualquier parte o espectro de gravedad de la enfermedad, por lo general tienen que ser asintomáticos a una degeneración retiniana grave. La función visual puede variar significativamente entre los dos ojos y por lo general se presenta como una área perimacular, pero perdón, una área perimacular y puede tener un aspecto de brillo metálico dorado. Y aquí nos ponen un ejemplo de un fondo de ojo de un RP ligado al X. Luego tenemos una retinitis punctati albens. Esa es una degeneración retiniana autosómica recesiva que se presenta con puntos blancos brillantes, característicos, distribuidos uniformemente en todo el fondo, siempre con una preservación foveal. Hay dos formas clínicas de esta enfermedad. Primero es una distrofia retiniana de Botnia y una distrofia de conos y bastones de Terranova. Y aquí está el ejemplo de la punctata albicans. En cuanto hablamos de variaciones en la edad de inicio, primero mencionamos lo que es amaurosis congénita del Leber. Es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por disfunción retiniana grave, congénita o infantil. También hasta y el electroretinograma pues sale muy disminuido o incluso ausente los reflejos. Los síntomas y signos de esta enfermedad por lo general se presentan desde el nacimiento o se desarrollan durante el primer año de vida y se presenta con una deficiencia visual temprana, ¿verdad? Una percepción de luz o incluso una no percepción de luz. La agudeza visual puede permanecer estable, tiene reflejos pupulares deficientes, nitamo e incluso queratocono.
Referente a eso, pues la literatura menciona que no está claro si esta asociación de keratocono se debe al hecho de que están frotando los ojos con frecuencia, ¿verdad? O algún factor genético subyacente. Entre el diagnóstico diferencial o el diagnóstico es importante buscar otras causas de déficit de visión infantil y nistagmo, y la literatura menciona lo que puede ser el albinismo, un cromatosia, una lipofuscinosis ceroide neuronal infantil temprana, una ceguera derecha estacionada congénita. En la oftalmología, en el fondo de ojo de este paciente, oftalmoscopía, por lo general se tiende a presentarse normalmente, ¿verdad? Pero sí se puede desarrollar una RP con atrofia corioretinana progresiva, estrechamiento de la vasculatura retiniana y migración del pigmento intrarretiniano. La aglomeración de los pigmentos puede incluir formas numulares o de espículas óseas. ¿Cómo se presenta en la RP típica? Sí, a menudo es más prominente en la periférica media. También se puede presentar con una atrofia macular prominente con bordes pigmentados bien definidos, y esto también se le ha dominado coloboma macular. Entre las asociaciones sistémicas está el retraso en el desarrollo, anomalías estructurales del sistema nervioso central y lipofuscinosis ceroide neuronal o trastornos peroxisomales. Referente al retraso de desarrollo, pues considera que la ceguera congénita puede hacer que el niño se retrase en la escuela y por lo tanto no alcanza los hitos del desarrollo y no siempre relacionado a su inteligencia. También tenemos la degeneración retinal de inicio tardío, y esta se presenta como una ceguera nocturna, ¿verdad? Que progresa a una generación retiniana central y periférica severa. La adaptación tardía a la oscuridad es el primer indicio de enfermedad en pacientes asintomáticos que portan esta mutación. Entre los hallazgos del segmento anterior se encuentran defectos de transiluminación peripapilar del iris, inserciones sonulares anteriores anormalmente largas, y mientras en el fondo de ojo se encuentran depósitos extensos subepiretinianos similares a drusas que pueden extenderse desde la retina central hacia la periférica lejana. Conforme evoluciona la enfermedad, pues ya en las etapas tardías se encuentra una atrofia generalizada en el polo posterior, áreas festoneadas bien delimitadas de atrofia, incluso neovascularización coroidea. Se puede aprovechar de un OCT donde se va a evidenciar una pérdida difusa de fosforeceptores, adelgazamiento de la capa nuclear externa y depósitos subepiretinianos hiperreflectantes. Importante conocer también que a veces se pueden confundir el cuadro clínico, ¿sí? Ya que en los primeros casos a menudo se diagnostican erróneamente como una degeneración macular relacionada con la edad, una corioderemia, una atrofia girada o incluso una distrofia del fondo de ojo de Sorsby. Por eso es importante siempre preguntar sobre antecedentes familiares, ¿verdad? Porque si hay conocimiento de estas enfermedades dentro de la familia, pues se orienta más al diagnóstico genético de esto y no se confunde con los otros diagnósticos diferenciales que se pueden presentar. Ahora hablamos de la retinitis pigmentosa sindrómica. Bueno, sabemos que la RP típica no afecta a los sistemas o los órganos fuera del ojo, ¿verdad? Pero existen síndromes hereditarios que incluyen tanto la degeneración retiniana, que es muy similar a un RP, como disfunción de otros sistemas, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades generalmente son enfermedades genéticas que se expresan mutuamente entre diferentes tejidos, ¿ya? Entonces vamos a mencionar algunos de estos, empezando con el síndrome de Usher. Es una enfermedad autosómica recesiva que se manifiesta con RP típico y hipoacusia neurosensorial congénita. Puede o no tener afectación vestibular.
Esta es una enfermedad muy común con una prevalencia de 1 en 6.000 y en los Estados Unidos por lo menos la estadística representa el 50% de los pacientes que son sordos y ciegos, o sea, 50% se presentan con el síndrome de Usher. Y esto, según su característica clínica, se divide en 3 grupos. Tenemos el tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1 se caracteriza por ser de la congénita profunda, ¿sí? Reflexia vestibular y una degeneración retiniana de operación temprano. Estos pacientes suelen demostrar un tiempo prolongado para caminar, pueden tener dificultades con tareas que requieren retroalimentación vestibular. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿verdad? No pueden. En el tipo 2 hay una sordera congénita de moderado a grave. Por lo general estos pacientes necesitan o requieren audífonos. Y tenemos también una ausencia de síntomas vestibulares y un RPT de inicio típico. Y en el tipo 3 es menos común, pero se caracteriza por una sordera progresiva que comienza entre la segunda y cuarta década de la vida y una retinopatía de apariencia temprano. El diagnóstico, a veces, pues la literatura me indica que puede pasar por alto en una enfermedad temprana, ¿verdad? Cuando la pigmentación retiniana clásica aún no se ha desarrollado o cuando la acumulación de pigmentos se diagnostica erróneamente como una retinopatía por rubiola, por ejemplo. Entonces aquí se puede aprovechar de electroretinograma, donde se va a ver cambios electrofisiológicos incluso antes de que se presentan los signos clínicos o los signos visibles en el fondo de ojo, ¿verdad? Y también pues hay que hacer un cribado genético en niños con hipoacusia congénita. Tenemos el síndrome de Bardet-Biedl. Este se caracteriza principalmente por una distrofia progresiva de conos y bastones, una polidactilia postaxial, obesidad central, disfunción renal, deterioro cognitivo e incluso anomalías genitales. La degeneración retiniana es el hallazgo universal, un hallazgo típico en estos pacientes con este síndrome, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre este síndrome y el RP típico es que la pérdida grave de la agudeza visual se produce al principio del curso de esta enfermedad y las lesiones pigmentarias periféricas pueden ser leves, ausentes o típicas. Y por lo general la espécula es más redonda, o sea, y las lesiones maculares atróficas son muy frecuentes. Se dice que aproximadamente 3/4 de los pacientes alcanzan un estado legal de ceguera ya llegando a los 20 años. Está el síndrome de Joubert, que es una ataxia cerebellosa congénita y se encuentra mucho con hallazgos neurológicos como es la hipotonía, ataxia, desregulación a la respiración, apraxia oculomotora, y el signo del diente molar. Este es algo radiográfico que se encuentra y este es muy subjetivo del síndrome de Joubert, ¿no? Cuando se miren este clínica y este signo radiográfico. Las distrofias retiniales varían en gravedad dependiendo del fenotipo de los genes, de los leucos, y pues se presenta hasta una retinopatía pigmentaria lentamente progresiva con respuestas en el electrocardiograma que son levemente anormales. También se asocia con el síndrome de senior looking y este es una RP autosómica recesiva y nefronoptosis en caso cuando no hay otros signos del síndrome de Joubert. Las ciliopatías es un término que se ha usado para describir el creciente grupo de trastornos causados por una disfunción ciliar hereditaria con características clínicas superpuestas. La literatura menciona las distrofias coroideas, que son 3, una corioderemia, atrofia gírida y una distrofia cristalina de Beatty.
Entre las vitreoretinopatías también se mencionan tres: una exudativa familiar, una relacionada con Wickham y una degeneración en copas de nieve. Las colinopatías se puede presentar como un síndrome de Knobloch, síndrome de Stickler y un síndrome de Alport. Entre los trastornos de la función de los bastones está asociada una eh, ceguera congénita estacionario, que es un trastorno no progresivo de la visión nocturna reducida. Esto puede ser incompleto o completo según el grado de pérdida, y también según lo que se encuentra en el fondo de ojo se clasifican en dos, ya sea una fundus albipunctatus o un fundus de Gucci o Gucci. También mencionan las distrofias de conos y bastones, que es una colección de distrofias retinianas hereditarias caracterizadas por disfunción progresiva y difusa del cono y una degeneración retiniana asociada. Las distrofias sindrómicas de conos y bastones se presentan como dos: el síndrome de Alström y el síndrome de Yalidi. Entre el tratamiento, pues primero recordamos que no hay una cura definitiva, ¿verdad? El manejo y el tratamiento de las complicaciones relacionadas con estas enfermedades ayudan a los pacientes a mantener una vida útil. Pero pues hay avances recientes que ofrecen esperanzas o aumento de la calidad de vida en estos pacientes. Siempre considerar las causas potencialmente reversibles de la enfermedad ocular que puede simular una ARP. En cuanto a la refracción, pues esta es una medida terapéutica inicial, ya que muchas de estas enfermedades genéticas hereditarias están asociadas con errores de refracción, ¿verdad? Entonces, este puede tener un gran impacto en la agudeza visual y la función general de estos pacientes. En el caso de cataratas, como hemos visto, hay muchos síndromes que se presentan con cataratas preseniles, entonces la extracción de estos puede ser beneficiosa, ¿sí? Y siempre se debe considerar y recomendar las cirugías en pacientes que pues sí lo ameriten o sí pueden beneficiar de eso. Siempre hay que hacer exámenes para evaluar la probabilidad de mejora en la función visual, ¿verdad? En lo que es la edema macular cistoide, pues se aprovecha mucho el OCT, que es muy sensible para la detección del líquido intrarretiniano, ¿sí? También se aprovechan los inhibidores de anhidrasa carbónica, como la dorzolamida o acetazolamida, y estas terapias más estables para la CME que se asocia con RP. También la literatura menciona lo que son los corticosteroides intravitreos, ¿sí? Que es una opción de usar en estos pacientes. Entre los suplementos, bueno, ha habido estudios sobre estos, pero no hay ninguno que muestra una evidencia certera de que sí hay un beneficio en el uso de estos. En por lo general, pues la mayoría de los especialistas no lo recomiendan, simplemente mencionan un aprovechamiento de una dieta balanceada, una dieta rica en compuestos antioxidantes. Están los compuestos neuroprotectores también, que son proteínas endógenas que protejan a las neuronas de la degeneración, ¿sí? Pero al mismo tiempo tampoco hay pruebas concluyentes acerca de este tratamiento en lo que es la retinitis pigmentaria. También existen pruebas genéticas y consejería, ¿verdad? La obtención de un diagnóstico genético es cada vez más importante en el tratamiento de los trastornos hereditarios de la retina, ya que esta información sirve de base para las evaluaciones de riesgo individuales y la descendencia e identificación de los pacientes que pueden beneficiarse de estas nuevas terapias.
Tenemos la terapia en genes, ¿verdad? Que pues aquí la literatura menciona que la retina es un objeto ideal para estas enfermedades, especialmente porque eh, pues estas enfermedades hereditarias tienden a ser simétricos, ¿sí? Entonces se permite el tratamiento de un ojo en comparación con otro ojo que sería el control. Adicionalmente, pues es un sitio de inmunoprivilegio, ya que el espacio subretiniano tiene un sistema inmunológico eh, privilegiado. También se puede aprovechar de las imágenes retinianas de alta resolución, ya que estas facilitan la adquisición no invasiva de datos a nivel histológico. Entonces siempre se puede correlacionar las mediciones funcionales eh, psicofisiológicas. También está la terapia con células madre, ¿verdad? Estas estrategias se centran en el reemplazo de células fotorreceptores o del EPR y ofrecen un enorme potencial de tratamiento para las degeneraciones de la retina. Y por último está la prótesis de retina. Esto puede ser algo implantado o con componentes externos. Y aquí, pues, los pacientes usan anteojos, ¿verdad? Que tienen una pequeña cámara montado en el aro y se conecta a una unidad de procesamiento de video que luego lleva, eh, o sea, se procesa estos datos visuales desde la cámara, se convierte en una mapa y se transmiten a través de un componente implantado que está asegurado externamente al globo con un matriz de electrodos que se asienta directamente sobre la mácula.